Alabado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de poder de nuevo volver a leer tu palabra, Señor, poder meditar en ella y poder tratar de aplicarla, Señor, para poder hacer de nuestra vida una vida de obediencia a ti, Señor. Te pido por cada persona que escucha estos audios, Señor. Te ruego que tú nos bendigas con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Primera Carta de Corintios y hoy vamos a leer el capítulo número 6. Evitar demandas legales con los cristianos. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas. En cambio, un creyente demanda a otro, justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son los ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Evitar el pecado sexual. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Bueno, con esto concluye el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios y empieza a hablar y explicarnos el apóstol Pablo acerca de un problema que había dentro del pueblo de Corintios, pero no tanto en la ciudad, sino entre los hermanos, entre los creyentes, entre las personas que pertenecían a la iglesia.
y era que habían disputas, habían demandas entre ellos y ellos exponían todos sus problemas ante las autoridades pues competentes, pero eran autoridades que no eran de fiar porque el mismo apóstol Pablo dice que ellos prácticamente no creían en las decisiones que hacían los jueces, porque eran, así como el día de hoy, eran personas que no se dan a respetar por su falta de transparencia y por su falta de honradez. Entonces, el apóstol Pablo lo reprende grandemente a ellos, porque es que cuando hay un conflicto entre hermanos, eso debe de solucionarse en la misma iglesia, entre los mismos hermanos, porque mire que el problema más grave que hay cuando nosotros exponemos nuestros problemas ante la sociedad, ante el mundo, primero es que estamos dando un mal testimonio y la gente va a empezar a hablar y a decir, mire, es que son cristianos y mire cómo se comportan. Y segundo, que la ley no va a tener ninguna incidencia de Dios en esa decisión, porque es una decisión del mundo, es una decisión de personas apartadas de Dios que no tienen ninguna comunión con Dios, y esa falta de comunión con Dios hace de que no se den veredictos conforme a la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo les dice, hombre, en vez de estar en esa situación, en esos problemas, llevarlos a un juez, ¿por qué no buscan a alguien dentro de la iglesia para que sirva de intermediario? ¿Acaso no hay personas sabias dentro de la iglesia? Mire que es muy importante esto, porque cuando nosotros tenemos problemas, pues hombre, todos en el mundo llegamos a tener momentos en que tenemos conflicto con nuestra esposa o entre hermanos. A veces se hacen negocios entre hermanos en la iglesia que preferiblemente es mejor no hacerlos. Yo personalmente evito y trato al máximo de no tener negocios con los hermanos de la iglesia, porque a veces en los negocios hay diferencias, y de pronto para malos entendidos es mejor uno no envolver los negocios con los hermanos de la iglesia, porque a veces los negocios van bien, a veces van mal, y cuando van mal pues casi siempre hay diferencias y hay problemas entre los mismos hermanos. Entonces lo mejor es evitarlos, pero en este caso en que ha habido problemas, lo mejor es buscarse una persona que ya esté madura espiritualmente y que puedan los dos hablar con esa persona, primero orar los tres. Así es que se soluciona un problema entre cristianos. Entre los tres se oran, se habla, se expone una parte y se expone la otra, y después Dios, en medio de eso, de esa oración y en medio de esa reunión, Dios se va a manifestar con la persona que está intercediendo por los dos, y lo que va a pasar es que se va a llegar a un muy buen acuerdo, porque no es tanto lo que uno quiera ganar o no quiera ganar, sino que simplemente que se haga un trato justo y una decisión justa, que es lo que los jueces del mundo a veces no entienden. Es lo mismo con las parejas. Es triste, pero cuando una pareja de esposos cristianos tienen conflictos, en vez de ir ante un juez o ante un psicólogo para que supuestamente les aconsejen, pues hombre, deben de acudir también a su pastor, a una persona que verdaderamente tenga un buen testimonio, que haya tenido un buen matrimonio, para poder poner ese caso ante esa persona, y esa persona le va a hablar en base a la Biblia, en base a lo que está escrito en la palabra de Dios, para que puedan solucionar este problema. Si van afuera, pues simplemente un juez le va a decir, no, pues divórciense, o un psicólogo les va a decir, no, pues la solución es divorciarse. Por eso es que hay muchas parejas cristianas, como lo mencionábamos en el capítulo anterior, que se divorcian siendo cristianos, porque no aplican los principios bíblicos acerca del matrimonio. Créanme, cuando hay una situación, hay un problema, todo problema tiene solución cuando nosotros obedecemos y hacemos lo que la palabra de Dios dice. Dios
el Señor Jesucristo nos ha dado herramientas, no solamente para los conflictos de pareja, para los conflictos con los hijos, en familia, sino también para los conflictos entre hermanos de la iglesia. Nosotros no debemos de estarnos peleando, nosotros debemos de estar unidos. Recuerden que parte de lo que el enemigo hace es crear división, y cuando hay un problema, una circunstancia, una situación entre hermanos, pues el enemigo se va a enseñorear para que haya disputas, para que haya peleas, para que las personas se vayan de la iglesia, para que empiecen a haber murmuración entre las personas y empiece a quedar entredicho el nombre de los cristianos. Así que es una enseñanza que nosotros debemos de aplicar siempre, y lo que dice el apóstol Pablo es que verdaderamente también se están practicando cosas malas, y dice que no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de los cielos. Mire que hay algo que nosotros debemos de admitir, es que a veces nosotros mismos cometemos errores, y a veces nosotros en el pecado estamos haciendo cosas indebidas, y cuando uno hace cosas malas en contra de otra persona, pues hombre, no está demostrando el cristianismo, no está demostrando que verdaderamente es una persona que ya ha sido vuelto a nacer, haya sido una persona que ya sea cristiana, porque dice que los que hacen cosas malas no heredarán el reino de los cielos, y dice: no se engañen a sí mismos los que tengan el pecado sexual. O sea, una persona cristiana no debe estar en pecado sexual, ni viendo pornografía, ni viendo mujeres ajenas diferentes a su esposa, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, insultan y estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Así que una persona que está dentro de la iglesia, que está haciendo negocios indebidos con los hermanos y les está sacando ventaja en los negocios, hombre, esa persona tiene que tener en cuenta de que no va a heredar el reino de los cielos, porque su manifestación no es que pierda la salvación, sino que de pronto nunca la ha tenido, y no es la manifestación de un cristiano. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Y dice también: algunos de ustedes antes eran así, pero ahora fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire que eso era antes. Nosotros hoy en día, si de pronto tenemos un problema entre hermanos, que sea un problema, qué sé yo, alguna indiferencia de pronto de doctrina, o qué sé yo, cualquier otra cosa, pero que no sea un negocio de estafa, ni de insultos, ni de bochinches, ni de nada de estas cosas, porque es que eso no se ve bien entre los hermanos en la iglesia. Después habla acerca del pecado sexual el apóstol Pablo en este capítulo. Nosotros ayer en el anterior audio hablamos bastante acerca de la inmoralidad sexual. Hablamos de que cuando una persona se une a una prostituta, el Señor en Génesis decía que tomará al hombre a su esposa, se unirán y los dos serán una sola carne. Esa unión es algo que no solamente es físico, sino también espiritual, y es almático, porque están envueltos los sentimientos, están envueltos las emociones, está envuelto el espíritu. Así que esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que nuestro cuerpo no fue creado para inmoralidad sexual, sino que fue creado para el Señor. Al Señor le importa mucho nuestro cuerpo, porque ahí es donde nosotros estamos representando, y es la parte que se ve, y es la parte donde está expuesta, porque es la parte física, la parte material de nosotros, y ninguno de esos pecados de inmoralidad sexual nos conviene a nosotros, y tristemente es lo que muchas veces más caemos los seres humanos y aún los cristianos. Así que el Señor nos compró a nosotros a un alto precio, y por eso debemos honrar el precio que hizo el Señor. Él fue a la cruz por nuestro cuerpo, por nuestra vida, y nosotros somos templo del Espíritu Santo hoy. Aquí es donde tiene que morar el Señor, no tiene que morar otra persona, ni el espíritu, ni el alma de otra persona. Ya nosotros hemos pedido perdón por las cosas que hicimos en el pasado, hemos cortado esos lazos que nos unían al pasado, esos lazos almáticos con otras personas. Ahora somos nuevas criaturas, así que permanezcamos limpios
limpios, porque el Señor ya nos limpió a través de su Espíritu Santo y con la sangre que derramó en la cruz, para nosotros ser diferentes y poder ser verdaderamente cristianos que honren a Dios con su cuerpo, alma y espíritu. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Hermoso Jesús, te damos gracias, Dios, por esta palabra que tú nos has traído hoy, Señor. Primeramente te pedimos perdón, Señor, porque hemos fallado muchas veces, Señor, y hemos cometido muchas faltas, Señor, no solamente con nuestro cuerpo, sino con nuestra mente y con nuestra alma, Señor. Yo te pido, Padre Santo, Dios Todopoderoso, que nos continúes bendiciendo, Señor, que bendigas a cada persona que escucha estos audios, Señor, y que nos ayudes a todos a buscar más la santidad, Señor, a buscarte de tu presencia siempre, Señor, y llenarnos de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por esta palabra y por este día, y te entregamos este resto de día, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.